Conocemos la historia del portador de luz, la estrella de la mañana, el más brillante de los seres creados, Lucifer. Su belleza era perfecta, su sabiduría insondable. Se paraba más cerca del trono que cualquier otro, pero su función no era su identidad. En el silencio de la perfección, un pensamiento echó raíz, un pensamiento que no debería haber sido posible. El pensamiento del yo. Miró su propio reflejo en el mar de cristal y lo prefirió a la fuente de su luz. Miró a la creación más nueva, esa criatura de barro y aliento llamada hombre, y sintió desdén. ¿Debía él, un ser de fuego puro y luz, servir a estos seres frágiles y mortales? La desobediencia de Lucifer no fue un error momentáneo, fue una declaración de intenciones, fue una campaña política, fue una rebelión. Susurró a un tercio de las huestes celestiales, seduciéndolas con la misma mentira que se había dicho a sí mismo: seremos como el Altísimo. Su pecado fue el orgullo, la soberbia, la creencia de que su yo era más importante que el plan divino. Su no fue un intento de golpe de Estado, y la respuesta fue la guerra. El cielo, ese lugar de armonía absoluta, conoció la violencia. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón fue arrojado a la tierra. Su caída no fue un castigo negociable, fue una consecuencia física. Así como la oscuridad no puede existir en presencia de la luz pura, el orgullo no puede existir en la presencia del amor absoluto. Se convirtió en Satanás, el adversario. Su desobediencia fue el pecado del yo, y por eso fue imperdonable. La puerta del cielo se cerró detrás de él para siempre. El infierno no es un lugar que Dios creó para él. Es el estado de su propio corazón, la elección de estar separado de su Creador, eternamente. Esta es la ley, es el telón de fondo de toda la existencia. Los ángeles que permanecieron, los que vieron la caída de sus hermanos, aprendieron la lección, se convirtieron en seres de obediencia pura. Para ellos, la voluntad de Dios no es una sugerencia, es la física que los mantiene unidos. Es la gravedad de su ser. Un ángel no debate una orden, así como una piedra no debate si caerá hacia abajo. La obediencia es su naturaleza. Son mensajeros, son guerreros, son ejecutores. Flechas disparadas desde el arco de la voluntad divina, volando sin cuestionar hacia su objetivo. Y así fue durante incontables eras. Hasta que un día, un ángel fue llamado ante el trono. No era Miguel, el general. No era Gabriel, el mensajero de las buenas nuevas. Era un ángel de juicio, un ser encargado de la justicia divina, de ejecutar las sentencias, un ángel cuyo rostro estaba velado y cuya mano sostenía el fuego purificador. Su historial era impecable. Había sido la tormenta que limpió la tierra en los días de Noé. Había sido el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Había sido la plaga que pasó sobre Egipto, tomando al primogénito. Su obediencia era tan fría y perfecta como el filo de su espada. La orden fue dada. Otra ciudad había llegado al límite. Su corrupción había subido al cielo como un hedor. La justicia exigía un final. La orden fue simple, la misma de siempre. Ve, desciende, y no dejes que quede nada. El ángel asintió, se cubrió el rostro, desplegó sus alas y cayó desde la eternidad hacia el tiempo. Atravesó la atmósfera como un meteoro de pura intención. Invisible al ojo humano, su mente fija en una sola cosa: la obediencia, la destrucción, el cumplimiento de la voluntad. Aterrizó en la calle principal de la ciudad condenada, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El aire estaba lleno del ruido de la vida, vendedores gritando, música sonando desde las tabernas, el olor del pan horneado y el vino derramado. Y sí, vio la corrupción que le habían descrito. Vio al comerciante engañando a la viuda. Vio al fuerte oprimiendo al débil. Vio la crueldad y el egoísmo que habían provocado la ira de Dios. Levantó su mano, listo para desatar el fuego celestial que consumiría las murallas y reduciría todo a cenizas. Pero entonces vio algo más. En un callejón, lejos de la corrupción de los mercados, un niño pequeño lloraba. Se había caído y raspado la rodilla. Y una mujer, una prostituta de la que todos se burlaban, se detuvo. Miró a su alrededor y al ver que nadie la observaba, se arrodilló, limpió la herida del niño con un trozo de su propio velo y le dio su última pieza de pan para que dejara de llorar. El niño la abrazó y el ángel
Por primera vez en su existencia, dudó. Su mano, levantada para la destrucción, comenzó a temblar. Se movió por la ciudad, pero ahora sus ojos estaban abiertos de una manera nueva. Ya no veía solo el pecado, veía la complejidad. Vio a un soldado rudo, culpable de 1000 crímenes, pero que en ese momento estaba en su casa, meciendo a su bebé recién nacido con una ternura que contradecía su naturaleza. Vio a 2 hermanos que habían discutido y se habían traicionado, encontrarse en una esquina y, tras un largo silencio, abrazarse con lágrimas de reconciliación. Vio a un anciano sacerdote que había perdido la fe y realizado los ritos de forma vacía, arrodillarse en privado y susurrar: «Dios, si estás ahí, ayúdame». El ángel vio el pecado, sí, estaba en todas partes, pero debajo del pecado vio la chispa, la huella digital del Creador. Vio la imagen de Dios, rota, sucia, desfigurada, pero presente. Presente en el acto de bondad de la prostituta, presente en el amor del soldado, presente en el perdón de los hermanos, presente en la duda honesta del sacerdote. La orden era clara: destruye todo. Pero lo que el ángel vio fue a Dios mismo, escondido en los corazones de aquellos a quienes debía destruir. Y el ángel se enfrentó a una paradoja imposible. Para obedecer la orden, tendría que destruir la imagen de su propio Creador. Se paró en la plaza central de la ciudad, mientras la noche caía. El momento del juicio había llegado, y el ángel hizo lo impensable. Bajó la mano, envainó su espada de fuego, y en un acto que sacudió los cimientos de su propio ser, un acto que era una traición a su propia naturaleza, susurró una sola palabra al cielo: no. En el instante en que el pensamiento fue formulado, la realidad se detuvo. El tiempo en la tierra se congeló. El ángel fue arrancado de la ciudad y llevado instantáneamente de regreso al salón del trono celestial. El silencio en el cielo era absoluto. Era un silencio más ruidoso que cualquier trueno. Las huestes angelicales, los serafines y querubines, los arcángeles y las dominaciones, todos observaban con un terror sagrado. Un segundo ángel había desobedecido. La historia se estaba repitiendo. Miguel, el gran general, puso su mano sobre la empuñadura de su espada, sus ojos fijos en el traidor, listo para ejecutar la misma sentencia que había ejecutado sobre Lucifer. La ley era la ley. La desobediencia era la caída. El ángel acusado estaba de pie ante la luz insoportable del trono. No dijo nada. No tenía defensa. Había fallado en su única tarea. Había roto su propósito. La voz de Dios resonó, no con ira, sino con un peso infinito. Te di una orden. El ángel por primera vez levantó la vista, y su respuesta no fue una excusa ni una súplica por su vida. Fue una confesión. Vi la crueldad, dijo, su voz temblando. Pero también vi el amor. Vi a una mujer compartir su último pan con un niño que lloraba. Vi a un padre cantar para que su hijo durmiera. Vi un perdón que no tenía lógica. Iba a destruirlos, pero vi tu reflejo en ellos. No pude destruir lo que tú amas tanto. Un silencio se extendió. El ángel había confesado su crimen, pero su crimen no era el orgullo. El juicio dependía de una sola cosa: el motivo, el porqué. Lucifer había desobedecido por yo. Su no significaba: mi voluntad es mejor que la tuya. Yo soy más importante que ellos. Fue un acto de egoísmo cósmico, un intento de elevarse a sí mismo por encima de toda la creación y de su creador. Fue un acto de odio, de desdén, por la obra de Dios. Este ángel había desobedecido por ellos. Su no significaba: tu creación es más valiosa que mi obediencia. El amor que pusiste en ellos es más importante que la justicia que me enviaste a ejecutar. Fue un acto de empatía cósmica. No fue un intento de reemplazar a Dios. Fue el resultado de entender a Dios tan profundamente que la orden misma palideció en comparación con la naturaleza del que la dio. La obediencia ciega habría sido más fácil, pero el ángel había sido infectado con algo que antes solo observaba: la compasión. Lucifer vio a la humanidad y dijo: son inferiores, no los serviré.
Este ángel vio a la humanidad y dijo: «Son hermosos, no los destruiré». El pecado de Lucifer fue un acto de rebelión contra la naturaleza de Dios. El pecado de este ángel fue un acto de sumisión a la naturaleza de Dios, incluso cuando contradecía una orden directa. Y en esa sala del trono se reveló una verdad más profunda que la obediencia, que el amor es la ley final. Y la voz de Dios resonó de nuevo, y la palabra que pronunció fue: «perdonado». Un suspiro colectivo recorrió el cielo. Miguel envainó su espada, confundido. Era un precedente imposible. Un ángel había desobedecido y no había caído. La ley estaba rota. Pero una ley superior había sido cumplida. El ángel no fue castigado, no fue exiliado, fue devuelto a su lugar, pero estaba cambiado. Ya no era solo un instrumento de justicia, ahora entendía la misericordia. Si esta historia suena como una fábula imposible, una paradoja celestial que no tiene lugar en nuestra teología, es solo porque hemos estado buscando en los lugares equivocados. Hemos estado buscando un ser con alas, cuando deberíamos haber estado buscando un corazón humano. Porque este ángel desobediente, este arquetipo del amor que desafía una orden divina, lo hemos visto antes. Camina entre nosotros. Lo vimos en el desierto, en la forma de un hombre llamado Abraham. Cuando Dios le reveló su plan de destruir Sodoma, Abraham no asintió con obediencia ciega. No dijo: «Tu voluntad sea hecha». Hizo lo impensable. Desafió a Dios. Se plantó frente a la tormenta que se avecinaba y comenzó a regatear. «Lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío», le dijo. Fue una acusación audaz. Estaba cuestionando la moralidad del juez de toda la tierra. Y en lugar de fulminar a Abraham por su insolencia, Dios escuchó. Se comprometió. Aceptó el argumento de su sirviente. Abraham estaba actuando con el mismo espíritu que nuestro ángel perdonado, poniendo la compasión por el inocente por encima de la aceptación pasiva del juicio. Lo vimos de forma aún más poderosa en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba en la montaña, recibiendo la ley, el pueblo de Israel abajo construyó un becerro de oro y lo adoró. La traición fue instantánea y total, y Dios, en su ira, le dio a Moisés una orden: «Déjame ahora para que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación». Esta era una orden directa de Dios. «Apártate, déjame destruirlos». Un ángel de obediencia ciega se habría apartado. Habría aceptado la promoción. Pero Moisés no era un ángel de obediencia ciega. Era un hombre que amaba a su pueblo. Y en un acto de desafío impresionante, desobedeció a Dios. Se negó a apartarse. Se interpuso físicamente entre la ira de Dios y el pueblo. Y argumentó, no solo por el pueblo. Le recordó a Dios su propia reputación, su propia promesa. Y luego pronunció las palabras más asombrosas de todas. «Pero ahora, si perdonas su pecado, bien, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Mátame a mí en su lugar». Esta fue la desobediencia de Moisés. Fue un no rotundo a la intención declarada de Dios. Fue un acto de amor tan profundo que estaba dispuesto a ser condenado, a ser borrado de la existencia para salvar a los que habían pecado. Era la misma elección que nuestro ángel, el amor por la creación por encima de la obediencia a la orden. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Fue Moisés arrojado de la montaña? ¿Fue destruido por su rebelión? No. El texto dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. La desobediencia de Moisés, nacida del amor, salvó a una nación. Su argumento, basado en la compasión, cambió la decisión divina. Moisés actuó como el ángel que fue perdonado. O tal vez, el ángel perdonado simplemente actuó como lo haría un humano con el corazón de Moisés. Existen otras leyendas, ecos de esta verdad. En la tradición islámica se habla de Harut y Marut, dos ángeles que miraron desde el cielo y criticaron a la humanidad por sus pecados. Dios, para probarlos, les dio pasiones humanas y los envió a la tierra. Fracasaron espectacularmente, cayeron en la lujuria, el vino e incluso el asesinato. Su desobediencia fue real, pero a diferencia de Iblis, Satanás, su pecado no fue el orgullo, fue la debilidad. Y aunque fueron castigados, no fueron condenados eternamente. Se les dio a elegir un castigo temporal en la tierra o uno eterno en el más allá.
eligieron el castigo terrenal, y la leyenda dice que cuelgan boca abajo en un pozo en Babilonia, enseñando magia a la humanidad, pero también como un recordatorio de la misericordia. Su castigo fue una elección. A Lucifer nunca se le dio una elección. Estas historias, estos ecos, apuntan a la misma conclusión. El pecado de orgullo, el pecado del yo, es la caída final. Es el agujero negro del egoísmo del que nada puede escapar. Es la elección de uno mismo por encima de todo lo demás. Pero la desobediencia nacida del amor, el pecado de la compasión, esa es una historia diferente. Es el reflejo de la naturaleza más profunda de Dios. Es la prueba de que el ser creado ha entendido la lección más importante. La obediencia ciega es para los sirvientes, pero la empatía, incluso la empatía desobediente, es para los hijos. La historia del ángel que desobedeció y fue perdonado no es entonces una historia sobre un fallo en el sistema. Es la historia de la victoria más grande del sistema. Revela que el objetivo de Dios nunca fue crear un ejército de autómatas que siguieran órdenes, ya fueran ángeles o humanos. El objetivo era crear seres que pudieran algún día amar de la manera en que Él ama. Seres que valoraran lo que Él valora, tan profundamente que estarían dispuestos a arriesgarlo todo por ello. El ángel perdonado no fue perdonado a pesar de su desobediencia. Fue perdonado debido a ella. Porque en ese momento de traición, en ese no que hizo temblar el cielo, el ángel dejó de ser un simple sirviente y se convirtió por primera vez en un verdadero reflejo de su Creador.